Buenas noches, profesor y compañeros. Somos el grupo número 2 y nuestra exposición va a tratar sobre el segundo pleno casatorio civil, que consiste en la prescripción adquisitiva de dominio. Como verán en el índice, se encuentran todos los puntos que vamos a tratar en esta exposición. El primer punto es la introducción. Bueno, Rafael Agustín Yuncor Castellanos y Gladys Filomena Yuncor Moloche, que vienen a ser los demandantes, interponen una demanda de prescripción adquisitiva de dominio contra todos los demandados que se encuentran expresados en la diapositiva. Bueno, los demandantes piden que se les declare propietarios del inmueble en el que se encuentra ubicada en la calle Manuel María Izaga, 769, ubicada en Chiclayo, mediante la vía de prescripción adquisitiva de dominio. El demandante señala que desde 1943 entró en posesión de este inmueble, puesto que se le entregó María Eugenia Izaga de Pardo, ya fallecida, en reconocimiento de sus servicios laborales, que le prestaba. Además, señala que es propietario de este inmueble ya hace más de 60 años, de forma continua, quieta, pacífica y de buena fe. Además, expresa que los accionantes que aparecen como titulares registrales del predio nunca lo han ocupado. Y además, la demanda fue contestada por Hugo Jesús Arbolú, uno de los demandados, quien señala que los demandantes tienen conocimientos de que el bien tiene propietario y que carecen de justo título, ya que los descendientes recibieron la propiedad de dicho predio, por lo que es falso que los accionantes hayan ejercido algún derecho de propiedad sobre el bien inmueble. Asimismo, indica que los demandantes vienen ocupando el inmueble por haber suscrito un contrato de arrendamiento con el señor Guillermo Cepeda Izaga, quien también es un demandado, el cual se apersonó al proceso y solicitó que se declare infundada la demanda, ya que los accionantes poseían el inmueble a título de arrendatarios y no de propietarios. Por ende, no pueden adquirir la propiedad del bien mediante esta vía, que es de prescripción adquisitiva de dominio. Además de que sus hermanos y él obtuvieron mediante un proceso judicial la rectificación del área del predio. Quiero resaltar bastante este proceso judicial de rectificación de área del predio, ya que en un momento va a ser señalada también. Y además expresó que en 1998 iniciaron un proceso de desalojo por falta de pago contra los demandantes, el cual se concluyó porque hubo una conciliación extrajudicial. Ahora, en la siguiente diapositiva vemos todas las instancias por las que ha pasado este proceso. Bueno, la primera instancia que declaró infundada la demanda, ya que el proceso de rectificación de área, el cual les mencioné hace un momento, el demandante reconoció en este proceso que ocupaba el bien como inquilino hace más de 40 años, por lo cual se concluyó que no concurría el requisito de poseer a título de dueño, ya que el demandante había reconocido un titular dador de la posesión, imposibilitando que su posesión pueda presumirse que es a título de propietario, y por existir una relación de poseedor mediato a inmediato. Además, se concluyó que también podía sostenerse que la posesión del demandante era a título de dueño, toda vez que conocía del proceso de rectificación de área. Respecto a la codemandada, que es la hija disculpen. Respecto a la codemandada Gladys Yuncor, que es la hija del señor Rafael Yuncor, el juzgado señaló que era una servidora de la posesión por su misma calidad de ser su hija, por lo que en conformidad del artículo 897 del Código Civil no es poseedora, en consecuencia no puede adquirir el bien por dicha vía. Esta sentencia fue apelada por Gladys Yuncor, en atención a lo cual la primera sala civil de Lambayeque, que ya llega a ser la segunda instancia, declaró nula la sentencia apelada y ordenó que se emita nuevamente una sentencia, ya que se había determinado que el apelante tenía la condición de servidora de la posesión, lo cual no fue expuesto como fundamento en la contestación de la demanda, ni fue fijado como un punto controvertido, por lo que se imposibilitó la defensa en cuanto a dicha imputación, infringiendo el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil. Además, establecieron que lo resuelto en primera instancia
respecto al señor Rafael Yuncor no podía ser objeto de pronunciamiento, ya que este no había apelado la sentencia, y por tanto tenía la calidad de cosa jugada, y por lo que la nulidad versaba únicamente en lo que concierne a Gladys Yuncor, su hija. Bueno, se devolvió los autos al juzgado y se dictó nueva sentencia, declarando infundada la demanda al considerar que realmente ejercía la posesión era el señor Rafael Yuncor y no su hija, por haber vivido en calidad de tal en el inmueble, condición que le impide adquirir el predio por prescripción, ya que no cumplía el requisito de conducirse como propietaria, como se encuentra señalado en el artículo 950 del Código Civil. Además, lo pretendido por los demandantes implicaría crear la singular figura de dos poseedores en forma paralela y universal de un mismo bien, ambos con derechos independientes, con la facultad de iniciar cada cual por su lado proceso de prescripción, pretensión que resultaría manifiestamente improcedente. Bueno, nuevamente fue apelada esta sentencia y la sala confirma la alzada en todos sus extremos, acotando que el acto de posesión como propietario debe ser de manera exclusiva y con el carácter excluyente, por lo que no puede concurrir en paralelo otro acto de posesión también como propietario. Además, señalaron que la Corte Suprema se pronunció sobre este hecho en la casación número 3140-2000, donde se indicó que de acuerdo al artículo 950 del Código Civil, la propiedad inmueble se adquiere por prescripción cuando la posesión sea exclusiva y no como propietaria por parte de quien demanda la prescripción, por lo que cuando la posesión es compartida con otra persona natural o jurídica, resulta evidente que no hay una posesión exclusiva y como propietario, por lo que a criterio de la Sala Superior, la demanda no resultaba atendible, toda vez que la codemandante estaba ejerciendo la posesión en conjunto con su padre. Por ello, dicha resolución vino en recurso de casación por la demandante Gladys Yuncor. Y bueno, en la siguiente diapo se ve lo que es materia del recurso, que se trata del recurso de casación interpuesto por Gladys Yuncor Boloche contra la sentencia emitida por la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Ahora, los fundamentos del recurso son que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, mediante resolución de fecha 3 de julio de 2008, declaró procedente el recurso de casación por los siguientes fundamentos que voy a señalar. El primero es acerca de la contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso. Gladys Yuncor señaló que la sentencia infringía las reglas del silogismo jurídico y de la inferencia, pues la sentencia de casación que se encuentra establecida, que señalaron la sala, establecía que la posesión debía ser exclusiva, la cual no se encuentra señalado como un requisito en el artículo 950 del Código Civil, por lo que usurpa la función del legislador al haber modificado dicho dispositivo legal, introduciendo un requisito ajeno, además de incurrir en que dicho razonamiento depende de una sentencia que no es una doctrina jurisprudencial, de acuerdo al artículo 400 del Código Procesal Civil, por lo que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no puede prevalecer sobre la precipitada norma. El segundo fundamento es la interpretación errónea del artículo 950 del Código Civil. Gladys Yuncor indica también que al crearse un nuevo requisito legal del artículo 950, implica una restricción al derecho de prescribir y transgrede el principio constitucional de no discriminación y además vulnera por omisión el artículo 899 del Código Civil, que confiere estatus derecho sustantivo a la composesión. Además, mediante los comentarios de los juristas que cita y propone como interpretación correcta en su recurso de casación, señala que el artículo 950 del citado cuerpo normativo debe reunir tres caracteres: continua, pacífica y pública, y que no excluye del derecho de prescribir un inmueble al coposeedor. El tercer fundamento es la inaplicación de normas de derecho material, que manifiesta que se ha inaplicado el artículo 899 del Código Civil, el cual regula el instituto de la coposesión y representa la fuente legitimadora de su derecho. Bueno, de la convocatoria al pleno casatorio,
mediante la misma resolución que declara procedente el recurso de casación, la Sala Civil Permanente dispuso remitir los actuados al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República para que se sirva convocar el pleno casatorio de conformidad con el artículo 400 del Código Civil Procesal Civil, a fin de que se constituya una doctrina jurisprudencial sobre la materia, en este caso, sobre la prescripción adquisitiva de dominio. Tomando en consideración lo antes expuesto, se percibe que se han invocado vicios injudicando e improcedendo como fundamentos del agravio, y atendiendo a sus efectos, resulta necesario esclarecer los tres supuestos ya mencionados. El primero, si se incurre en un razonamiento errado al momento de fundamentar la segunda sentencia de mérito. El segundo, si se ha incurrido en una errónea interpretación de una norma de derecho material. Y el tercero, si se ha inaplicado una norma que resultaba pertinente al caso de autos. Para esto, será necesario tomar como puntos de análisis las instituciones jurídicas de la posesión, la propiedad y la usucapión en relación al ámbito del derecho sustancial. Por otro lado, como cuestión procesal se abordará el debido proceso, la motivación de las resoluciones judiciales y la figura del litis consorcio necesario activo. Empezaremos atendiendo el primer fundamento alegado por la recurrente, el cual es la contravención a las normas que garantiza el derecho al debido proceso. De acuerdo al alegado, se acusa en la sentencia de vista que se ha incurrido en contravención a las normas que garantizan el derecho al debido proceso, debido a que se ha presentado una motivación insuficiente, la misma que resulta contraria con el principio de la debida motivación legal. Dicha insuficiencia que alega la recurrente se basa en dos supuestos. El primero se ha sustentado en una sentencia casatoria que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que versa sobre el carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial. El segundo, que se ha concluido de manera contraria al texto expresado en el artículo 950 del Código Civil, que versa sobre la prescripción adquisitiva, cuando se establece que la posesión debe ser exclusiva cuando en las premisas de dicha norma no se exige tal requisito. Con relación al debido proceso, este encuentra su fundamento en la Constitución Política del Perú, precisamente en el artículo 139, inciso 3. Su concepto nace como una garantía procesal, la cual anteriormente se limitaba solo al proceso judicial. Sin embargo, a través de los años, este concepto se ha extendido hasta constituirse en una garantía de fondo, teniendo reconocimiento en los principales pactos y tratados internacionales. Con relación a la motivación de las resoluciones, podemos decir que motivar significa indicar el motivo por el que ha sido dictada una decisión, siendo obligación de los jueces emitirlas conformes al derecho. Por lo tanto, se debe presumir que al momento que el juez dicta una determinada decisión en vez de otra, es que ésta es conforme al derecho. Cabe resaltar que dicha motivación no será una argumentación extensa, puesto que resulta suficiente con una motivación concisa. Dicho principio tiene su fundamento en la Constitución Política del Perú, en el artículo 139, inciso 5. Asimismo, también encontraremos este principio en el Código Procesal Civil en el artículo 122, inciso 4. La motivación de las resoluciones desprende tres funciones principales. La primera, tutelar el interés público, ya que se concibe la posibilidad de anular la sentencia ante la presencia de una notoria injusticia. La segunda, permitir a las partes y a la sociedad apreciar la justicia que ha sido ejercida en la sentencia, con el fin de aprender y valorar el derecho ajustado a la sentencia, otorgando la posibilidad de apelar. Y la tercera, conocer la causa determinable de la decisión emitida por el juez, es decir, saber cuál entre todas las acciones o excepciones formuladas ha sido acogida para condenar o absolver. Por otro lado, la función del principio de motivación de las resoluciones puede tener una dimensión extra procesal como endoprocesal. A nivel doctrinario, las resoluciones cumplen con diversas finalidades. Por ejemplo, permitir el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública,
permitir el sometimiento del juez a la ley, lograr el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial. De este modo, se elimina toda arbitrariedad y se pone a conocimiento del razonamiento empleado por el juez. Ahora, en el fundamento del recurso de casación referido al vicio improcedendo, se acusa a la Sala Superior de contravenir las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, puesto que se presentó una motivación insuficiente, el mismo que se contrapone al derecho a una debida motivación legal. Como se ha expuesto anteriormente, esta motivación insuficiente atiende a dos supuestos. El primero, que se fundamente en una sentencia casatoria, la cual no tiene fuerza vinculante, y el segundo, que se ha concluido de manera contraria al texto del artículo 950 del Código Civil. Siendo así, surgen tres preguntas fundamentales para esclarecer la situación. La primera, ¿la discrepancia de criterios es fuente de una afectación del debido proceso? La segunda, ¿la interpretación errónea de una norma material vulnera la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales? Y la tercera, ¿el acierto o desacierto en una decisión jurisdiccional afecta el derecho a un debido proceso? Contestando a la primera pregunta, ¿la discrepancia de criterios es fuente de una afectación del debido proceso? Se ha establecido que no. Las decisiones judiciales son emitidas de acuerdo a criterios jurisdiccionales, y el hecho de que la norma elegida haya sido interpretada de manera contraria a lo esperado por la parte interesada no quiere decir que se haya vulnerado el debido proceso, puesto que existen los medios impugnatorios previstos en la ley, por los cuales el órgano revisor tendrá la posibilidad de revocar las decisiones cuestionadas, siempre y cuando éste no comparta los mismos criterios. Contestando a la segunda pregunta, se establece que la interpretación del artículo 950 evidenciaría una motivación insuficiente, vulnerando la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales. Sin embargo, esto no es correcto, puesto que la misma ha existido, cumpliendo con los fines y funciones correspondientes, así como lo establecido en el artículo 139 de la Constitución y los requisitos del artículo 122 del Código Procesal Civil, dando como consecuencia una tutela jurisdiccional efectiva. Esto se debe a que, cuando el juez realiza la motivación de una resolución, no se cuestionará si la norma aplicada estuvo bien o mal interpretada, ya que eso corresponde a un análisis distinto. Finalmente, contestando a la tercera pregunta, si el acierto o desacierto en una decisión jurisdiccional afecta el derecho a un debido proceso, la respuesta es no, debido a que el juez emplea su criterio para determinar qué norma aplicará y sustentándose en eso emitirá su decisión, cumpliendo con la tutela jurisdiccional efectiva, y sería erróneo pretender que este criterio tenga que estar siempre dirigido a la obtención de una resolución judicial favorable para la parte interesada. Con respecto a la invocación de la casación, por la cual la Sala Superior se basa para emitir el fundamento y confirmar la apelada, se puede confirmar que la misma no resulta pertinente a la presente litis, porque los hechos y materia de controversia son distintos a los de la presente casación. Además, atendiendo al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se encuentra en el texto que tenga efecto vinculante en materia civil. Entonces, este dislate cometido por el Tribunal Superior puede dar lugar a casar la sentencia por indebida motivación. La respuesta dada a esta interrogativa es negativa, pero esto no se debe a que la resolución no haya incurrido en desatino al otorgante, al otorgarle efecto vinculante a una resolución que no la tiene, sino que el presente pleno casatorio debe analizar los efectos que conllevaría anular la sentencia, solo por esa formalidad. Esto sería, si la nulidad a declararse haría que el sentido del fallo se vea modificado. De otro modo, no tendría razón de ser que se anule, para que luego de casada se vuelva a resolver en el mismo sentido. Asimismo, se considera que en el hipotético caso que no haya invocado la citada casación, los demás considerandos expuestos en la sentencia se sustentan autónomamente, sin dependencia de la alusión a la sentencia casatoria invocada, por lo que no se considera suficiente para dar paso a la denuncia planteada por la parte recurrente. Por los motivos expuestos, el fundamento que versa sobre la contravención a las normas que garantiza el debido proceso no prospera, debiendo ser desestimada y pasar al estudio de los siguientes supuestos.
A continuación vamos a hablar de la posesión, la propiedad y otras instituciones afines. Respecto a la posesión, el artículo 896 de nuestro Código Civil la regula como el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Para empezar a desarrollar este concepto, es necesario desarrollar las dos teorías clásicas de la posesión, las cuales se encuentran contrapuestas fundamentalmente por el análisis del animus. Empezaremos con la teoría subjetivista de la posesión que desarrolla Savigny. Para él, la posesión es el poder que tiene una persona de disponer físicamente de una cosa, acompañado de la intención de tenerla para sí. La posesión para él tiene dos elementos que siempre deben concurrir: el corpus, que es el contacto físico con la cosa o la posibilidad de tenerlo, y el animus, que es la intención de conducirse como propietario. Esto es, no reconocer la propiedad de otro. De acuerdo a Jering, con su teoría objetivista de la posesión es una relación de hecho, que está establecida entre la persona y la cosa y se fundamenta en la utilización económica que le puede dar a esta. Jering no hace una distinción tan marcada de los elementos como Savigny. Él considera el corpus como, más que nada, que el poseedor es quien se conduce respecto de la cosa como lo haría un propietario. La legislación peruana se acoge a la teoría de la posesión de Jering. Esto es, la posesión es el ejercicio fáctico de uno o más poderes inherentes de la propiedad. Estos son el uso, el disfrute y la disposición. Por tanto, quien ejerce de hecho uno o cualquiera de estos atributos en estricto posee. La posesión en general tiene una enorme importancia porque es el contenido de muchos derechos reales. En primer término, es el contenido de la propiedad. El propietario tiene derecho a poseer dado que está facultado a usar, a disponer y a disfrutar. ¿De qué sirve ser propietario de un bien si no se lo posee? Esto es, si no se lo usa o disfruta. Precisamente la reivindicación permite la recuperación de la posesión del bien que por alguna razón perdió el propietario. La posesión es también el contenido del usufructo, del uso y de la habitación. El usufructuario goza de dos poderes inherentes a la posesión: los derechos de usar y disfrutar. Los titulares del uso y de la habitación tienen un poder de propietario, el derecho de usar. En síntesis, es poseedor todo aquel que ejercita de hecho algún poder inherente a la propiedad. Y aunque con frecuencia el poseedor puede ser el propietario, puede también no serlo. A continuación vamos a desarrollar las formas de adquirir la posesión. El artículo 900 de nuestro Código Civil nos dice que la posesión se adquiere por la tradición, salvo en los casos de adquisición originaria que establece la ley. De este enunciado podemos distinguir dos formas de adquirir la posesión. En un primer término, a título derivativo. Esta forma de adquisición de la posesión comprende las siguientes características. Su origen deviene de la voluntad de un poseedor precedente de transferir la posesión a un nuevo poseedor. De lo dicho, también se desprende que hay dos personas involucradas: el poseedor precedente y el adquirente, quien recibe la posesión. También tenemos la forma de adquirir la posesión a título originario. Esta forma de adquisición de la posesión se sustenta únicamente en el acto volitivo del adquirente. Esto es la voluntad de adquirir la posesión. Aquí no interviene la voluntad de otra persona. Respecto a la coposesión, el artículo 899 del Código Civil nos señala que la coposesión existe cuando dos o más personas poseen un mismo bien conjuntamente. Cada poseedor puede ejercer sobre el bien actos posesorios con tal que no signifiquen exclusión de los demás. Los requisitos para que se dé la coposesión son los siguientes: que la posesión recaiga sobre varias personas, de dos a más; que el poder que ostenten los coposeedores recaiga sobre un mismo bien, esto es la unidad de objeto. La indivisión del bien no siempre va a aludir a la imposibilidad material de dividir el bien. También se puede referir a una cuestión de hecho donde no haya exclusión de la posesión del bien entre los coposeedores. La homogeneidad de la posesión se refiere a que todos los coposeedores tengan la misma situación de posesión, el mismo grado de posesión, disculpen. No será una coposesión o no estaremos ante una coposesión en estas tres situaciones: cuando dos o más personas ocupen físicamente un bien, pero la naturaleza de la situación sea diversa; cuando el bien esté dividido en partes determinadas materialmente
y atribuidas a cada sujeto, y cuando las posesiones de cada persona sean en calidades diferentes. Respecto al presente caso sobre la coposesión, cabe hacer la precisión de que no hay ningún impedimento en nuestro ordenamiento jurídico para que dos o más coposeedores puedan usufructuar el bien, puesto que la institución jurídica que de ellos originaría sería la de copropiedad, regulada en el artículo 969 del Código Civil. A continuación, vamos a desarrollar las clases de posesión. Las clases de posesión están reguladas entre los artículos 905 al 911 del Código Civil. El 905 diferencia la posesión entre mediata e inmediata. Nos dice que la posesión inmediata debe reunir dos características. Debe ser temporal y se debe poseer en virtud de un título. Ese título es la relación jurídica en virtud de la cual el poseedor inmediato puede poseer. Esto hace que reconozca la existencia de una posesión superior. Aquí surge la dualidad o pluralidad de posesoria. Se tiene poderes directos sobre la cosa. Un ejemplo de poseedor inmediato es el arrendatario o usufructuario, quienes poseen en virtud de una relación contractual con el propietario del bien. Respecto a la posesión mediata, nos dice que el poseedor inmediato es quien posee por intermedio de otro. Es la posesión que le corresponde a quien ha conferido el título al poseedor inmediato. Este poseedor posee como dueño, porque no reconoce una posesión superior sobre el bien. No posee por sí solo, sino que requiere de un mediador posesorio. Entre estas dos clases de posesión existe una relación vertical, o una relación de mediación posesoria, donde una no puede existir sin la otra. Generalmente, el poseedor mediato es el propietario del bien. Sin embargo, también pueden ser poseedores mediatos otros poseedores como el subarrendador, el usufructuario que da en alquiler el bien objeto de usufructo. Es necesario señalar que cuando el propietario posea el bien, no existirá la relación mediato e inmediato, porque la posesión no está dividida. El artículo 906 del Código Civil divide la posesión en ilegítima y legítima. La diferencia en ambas va a ser la existencia de un título válido o afectado por un vicio. Se divide la posesión ilegítima en posesión ilegítima de mala fe, cuando la persona tiene conocimiento del vicio que invalida su título, o posesión ilegítima de buena fe, cuando desconoce el vicio que invalida su título por error o por ignorancia. El artículo 911 nos habla de la posesión precaria, y sobre esta nos dice que es la posesión que se ejerce sin título o con título fenecido. Bien, ahora con respecto al servidor de la posesión, este pleno casatorio define al servidor de la posesión como aquel que no participa en la posesión ni ésta se desplaza hacia él. Es decir, el poder que se ejerce de manera efectiva sobre el bien no es posesorio y mucho menos incorpora una representación del que se ostenta posesión, toda vez que el único poseedor del bien es quien tiene la facultad de impartir instrucciones sobre éste. Cabe resaltar que poseedor y servidor de la posesión no conllevan el mismo concepto, pues el concepto de servidor de la posesión menciona que esta figura jurídica suele aparecer cuando entre el poseedor y el servidor de la posesión existe una relación de autoridad, pues el servidor ejercerá facultades propias de un poseedor en nombre de otra persona, el cual sería el verdadero poseedor. Es decir, el servidor puede entenderse como una herramienta para la posesión. En cuanto a la propiedad, el vocablo proviene del término propium, que significa lo que le pertenece a una persona. Partiendo de esta idea, podemos definir la propiedad como el derecho subjetivo que posee el titular de gozar y disponer plena y exclusivamente de una cosa. La doctrina peruana tradicional define el derecho de propiedad basado en la enumeración de las facultades que se pueden ejercer sobre el bien como el goce y la disposición del mismo. Asimismo, la acepción civil manifiesta que la propiedad es un derecho real proveniente del derecho romano, el cual mantiene un concepto que ha ido cambiando conforme el paso del tiempo. Sin embargo, mantiene las mismas características en cuanto a calificarlo como derecho absoluto, exclusivo, perpetuo y real. Si se describen las características de la propiedad, podemos decir que es absoluto debido a que confiere facultades de uso, disfrute y disposición de un bien, de manera exclusiva al titular, y su extinción depende del ejercicio de las facultades,
pues de no haber ejercicio se extingue con la titularidad. Como el derecho real se alude a una relación directa e inmediata que el titular guardaba con el bien y la oponibilidad erga omnes de su derecho. La legislación nacional concibe la propiedad en el artículo 923 del Código Civil como poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, es decir, le da al titular un conjunto de atributos que se puede aplicar sobre el bien manteniendo un poder ilimitado por la Constitución al mencionar el interés social y la ley misma. Desarrollando las facultades, el uso es la virtud, del cual el propietario utiliza el bien dependiendo de su naturaleza o destino para su propio beneficio. El disfrute consta del aprovechamiento del bien al obtener frutos que provengan naturalmente de la cosa o consumir de ser el caso de un bien consumible, y así obtener un provecho económico en caso de ceder el uso. La disposición implica el poder de enajenar a título de donación, compraventa o permuta, sin que exista impedimento que el dueño altere la sustancia del bien respetando el límite del interés social o de los límites de la ley. La reivindicación es la facultad del propietario de recurrir a la vía judicial para reclamar el objeto que es de su propiedad y evitando la intromisión de un tercer ajeno al derecho. Con respecto al derecho de habitación, el artículo 1027 del Código Civil señala el derecho a habitación es aquel cuando el derecho de uso recae sobre una casa o parte de ella para servir de morada. Es decir, el derecho de habitación debe cumplir con 3 requisitos: ser derecho de uso, recaer sobre una casa o parte de ella y tener destino de morada del beneficiario. Asimismo, el artículo 1028 se dispone la extensión hacia la familia del usuario para ejercer el derecho de habitación. Sin embargo, la habitación es diferente del uso, pues el primero es singular para el uso temporal de un solo lugar de la casa, mas no en su totalidad. Derecho de uso y arrendamiento. Jacques Vigier-Crème manifiesta que el derecho de uso se constituya a título oneroso presenta similitudes con el derecho que adquiere el arrendatario mediante un contrato. Sin embargo, el mismo autor hace la diferencia, como por ejemplo podemos mencionar, el derecho de uso es intransmisible. En consecuencia, no puede ser objeto de cesión a tercera persona, como lo podemos ver en el artículo 1029. Como sí puede suceder en el arrendamiento, que admite ser objeto de cesión de posición contractual. Tanto el arrendamiento como el derecho de uso pueden tener un origen contractual. El derecho de uso puede constituirse mediante acto unilateral y por testamento, en tanto que el arrendamiento solo tiene como fuente el contrato. Y por último, si se concede el derecho de uso de un inmueble por medio de un contrato por un plazo determinado, y si al finalizar este usuario permanece en posesión del bien y el propietario no exige su devolución, aquel se habrá convertido en ocupante precario, no ocurriendo lo mismo con el arrendamiento, en el que la permanencia del arrendatario en el uso del bien, más allá del plazo vencido, se entiende como continuación de la relación obligacional bajo sus mismas estipulaciones de acuerdo a lo regulado por el artículo 1700 del Código Civil. La usucapión, los fundamentos y efectos. La usucapión se considera como más que un medio de prueba de la propiedad o instrumento de seguridad del tráfico. Es por eso que se devendría en consecuencia necesaria de la protección dispensada de la posesión. Asimismo, la usucapión viene a ser la institución por el cual el poseedor adquiere el derecho real que corresponde a su relación con la cosa, debido a la continuación de la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Es así que en este presente pleno casatorio se establecen los requisitos para la constitución de la usucapión, toda vez que ésta fue invocada por los demandantes. En un primer momento, la continuidad de la posesión es la que se ejerce sin interminencias, es decir, sin solución de continuidad, lo cual no quiere decir que nuestra legislación exija la permanencia de la posesión, puesto que se pueden dar actos de interrupción como lo previsto en el artículo 904 y 953.
del Código Civil, que vienen a constituir hechos excepcionales, por lo que en suma se puede decir que la posesión continua se dará cuando éste se ejerza a través de actos posesorios realizados en la cosa, sin contradictorio alguno durante todo el tiempo exigido por la ley. La posesión pacífica se dará cuando el poder de hecho de la cosa no se mantengan por la fuerza, por lo que aún obtenida violentamente pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia que instauró el nuevo estado de la cosa. La posesión pública será aquella que, en primer lugar, resulte evidentemente contraria a toda clandestinidad, lo que implica que sea conocida por todos, dado que el usucapiente es un contradictor del propietario o poseedor anterior. Por eso resulta necesario que la posesión sea ejercida de manera que pueda ser conocida por estos. Y por último, como propietario, puesto que se entiende que el poseedor debe actuar con animus domini sobre el bien materia de usucapión. Al decir de Hernández Gil, la posesión en concepto de dueño tiene doble significado. En su sentido estricto, equivale a comportarse como poseedor, como propietario de la cosa, bien porque lo es, bien porque tiene la intención de serlo. En sentido amplio, poseedor en concepto de dueño es el que se comporta con la cosa como titular de un derecho susceptible de posesión, que son los derechos reales, aunque no todos, y algunos otros derechos que aún siendo reales permiten su uso continuado. Con respecto a la situación jurídica material y procesal de los demandantes, en un primer momento los accionantes de este proceso se les consideraba un litis consorcio necesario activo, es decir, una pluralidad de partes activas imprescindibles en un proceso impuesto por el carácter único e indivisible. Es así que debía fijarse si ambos accionantes tienen la condición de poseedores en el mismo grado sobre el inmueble en materia de usucapión. Sin embargo, se esclareció que este tema no era debatible en sede casatoria, pues se limitaría a pronunciarse sobre hechos ya fijados de las instancias. La demanda plantea por el accionante que su empleadora le cedió el bien para vivir con su cónyuge, convirtiéndose en poseedores inmediatos, dado que reconocían a una titular superior de la posesión. Debido a esto, resulta evidente que el demandante y su familia no pudieron haber poseído el bien como propietarios. En el caso de la codemandante se establece que ocupa el inmueble en virtud a la extensión del derecho de la habitación que goza su señor padre. En conclusión, de acuerdo a lo señalado y viendo que ninguno de los accionantes, padre e hija, vienen conduciéndose como poseedores a título de propietarios del predio en materia de litigio, no se da la figura de un litis consorte necesario, dado que el primero es poseedor inmediato a título de arrendatario y la segunda no es poseedora, sino que se le entiende que el derecho de uso de su padre se le es extendido. En consecuencia, la sentencia a expedirse en casación se referirá únicamente a la impugnante, mas no así respecto al otro accionante, quien ha consentido la sentencia de primera instancia. Por lo que en cuanto atañe a la esfera jurídica, el señor Rafael Juncor, dicha resolución tiene la calidad de cosa juzgada, no beneficiándolo ni afectándolo lo que vaya a decidirse en esta sede. Bueno, continuando con la exposición, en cuanto a la debida interpretación de una norma, tenemos que acá se denuncia la interpretación errónea del artículo 950 del Código Civil, el cual refiere a la prescripción adquisitiva de dominio. Tenemos pues que cuando se habla de interpretación errónea, nosotros nos referimos al hecho de que el juez, pese a haber elegido correctamente la norma legal pertinente al caso, se ha equivocado sobre su significado y se le ha dado una interpretación errada, la cual tiene un alcance diferente al que se busca normalmente. Podemos decir, si bien es cierto, que toda norma jurídica es pasible de interpretación, ¿no? Porque cada persona tiene un criterio distinto, pero este criterio tiene que encontrar un sentido, por así decirlo, dentro del ordenamiento jurídico vigente. Y bueno, precisamente esa es una de las funciones las cuales cumple el recurso de casación, la cual es velar por la correcta interpretación y aplicación de las normas. En este caso, la Sala Superior consideró que el requisito de animus domini, como hemos visto anteriormente, el cual es poseer como propietario, es exclusivo y por lo tanto tiene carácter excluyente en este caso por parte del peticionario. ¿Qué significa que tenga carácter excluyente? Que no se va a poder concurrir en paralelo cualquier otro acto de posesión sobre el mismo
inmueble. En cambio, para la Corte Suprema existe una interpretación errónea de este artículo, pues en la norma nada impide que dos o más coposeedores puedan usucapir, dado que el resultado sería una copropiedad, la cual es una figura jurídica que se encuentra tipificada en nuestra ley. Esto debido a que no se puede inferir de su texto que los coposeedores homogéneos, esto significa que sean coposeedores del bien en su totalidad, estén impedidos de usucapir, siendo la usucapión interpuesta por coposeedores homogéneos una figura totalmente posible. Ahora, el hecho de que exista una interpretación errónea en este caso no significa que se deba declarar fundada la casación, pues esto significaría que la demandante tiene derecho a obtener el bien por prescripción, cosa a la cual no aplica este caso. Recordemos que este es un caso centrado en la prescripción y no en la coposesión, y que la demandante no cumple con los requisitos de la misma, al carecer tanto ella como su padre de animus domini. Bueno, siguiente punto. Sobre la inaplicación de normas de derecho material. Acá, la denunciante nos dice que de haberse aplicado el artículo 899 del Código Civil, el cual es la coposesión, se hubiese modificado el fallo de la Sala Superior de manera drástica. Pero debemos recordar que este es un caso de prescripción y la coposesión no tiene nada que ver acá, pues el demandante, el- los demandantes no cumplen con el animus domini que requiere el caso. El animus domini, extraído de una casación que pudimos encontrar, la 3246-2015 Lima, el animus domini, como elemento subjetivo, equivale a la intencionalidad de poseer como propietario. Esta expresión se emplea para indicar la voluntad de un sujeto de tratar cosa como suya. ¿Qué significa esto? El animus domini es importante porque uno como arrendatario posee para el poseedor mediato, no para uno mismo, por lo cual no se puede hablar de prescripción adquisitiva de propiedad en caso del arrendatario o de la servidora de la posesión, de la propiedad. Bueno, ¿qué más podemos decir? La Corte Suprema, como ya dije, nos dice que no viene el caso esto. Y es por estos motivos por los cuales falla en declarar infundado el recurso de casación y establece como doctrina jurisprudencial lo siguiente, que la correcta interpretación del artículo 950 del Código Civil debe hacerse en el sentido que nada obsta para que dos o más coposeedores homogéneos puedan usucapir, puesto que amparada su pretensión, estos devendrían en ser copropietarios, figura que estaba prevista en nuestra legislación. Por lo tanto, no declararon infundada la casación de la señora en este caso, y nos dejan con la figura de una prescripción adquisitiva entre coposeedores homogéneos que es totalmente posible. A manera de conclusión, como grupo hemos llegado a la conclusión de que la labor del pleno casatorio es importante debido a que ésta rectifica la interpretación que se dio anteriormente, pues es un caso que no se centra en la coposesión sino en la prescripción adquisitiva. Y de este caso podemos sacar que no es amparable la denuncia de interpretación errónea del 950 ni tampoco la implicación del 899. La primera, pues, pese a la errónea interpretación, el fallo se ajusta a derecho. Y en el segundo caso se demostró que la norma no resulta pertinente a la aplicación del caso. Eso sería todo. Muchas gracias.